Y aquí estamos en Mate o Café, en esta zona queridísima de los escritores. Y como vamos a salir el viernes, Adriana Molina Sarach, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, María Adela. Muchas gracias por la invitación. Será tarde, será noche, será de mañana, no sé, pero el viernes va a ser de escritores. Y porque abril tiene ese toque de distinción, tiene mucho que ver con escritores, con libros, con bibliotecas, ¿no? Qué bien, sí. Así que por eso te hemos invitado, porque además has recibido un premio, ha sido publicado y hemos tenido oportunidad de llegarnos a leer algunas letras. Sí. Entonces ahora le damos la palabra a la autora, porque para eso la hemos invitado, para que ella nos cuente. Bueno, sí, la novela se llama Aquí y Allá, tiene como subtítulo Relatos Blancos. Es una novela muy marcada por el tema de la migración. Como habrán visto la tapa, tenemos una valijita ahí. Una valija estilo sí, inmigrantes italianos. Exacto, antigua. Sí. Y bueno, después les cuento un poquito del lugar y de la tapa. Les decía, está muy marcado por el proceso de migración. Somos un país, ¿no? Como pasó en toda América, donde tenemos esta mixtura de los pueblos originarios con la población europea que llegó como inmigrante. Entonces es una historia que narra lo que va sucediendo en un pueblo donde había habitantes y llegan otros de allá, ¿no? Y llegan a la aquí. Y bueno, esto creo que los lectores se van a encontrar muy reflejados en esto, porque todos tenemos antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hicieron ese camino, ¿no? De la allá a la aquí. Y hoy estamos viendo el proceso inverso, porque hoy nuestros chicos, muchos, están tomando esta decisión de viajar a la allá, ¿no? Buscando aventuras, una mejor vida. Algunas veces coincide con el lugar de sus propios abuelos o bisabuelos y otras veces no. Y hoy está esta cultura del recorrer el mundo, de no quedarse en un lugar. Está la posibilidad de que los chicos ahora trabajan online, entonces pueden trabajar en muchos lugares. Bueno, todo esto ha cambiado, ¿no? Pero en general es una historia circular, porque así como el hombre circula entre el aquí y el allá siempre, también es circular la historia en cuanto al tiempo, ¿no? Porque empieza, me dijiste que lo habías podido leer un poquito, una miradita. Sí. Lo primero que uno nota a veces es que comienza al final, ¿no? Y lo que sucede ahí en ese primer capítulo, que es bastante fuerte, y después se va soltando la trama para que uno pueda entender cómo llegó a eso, ¿no? Y es bastante larga la historia, hay que seguirla. Sí, a mí me surge una pregunta quizá un poco fuerte, porque hay que leerlo. Hay que leerlo para entender esto que yo le voy a preguntar, pero creo que tu respuesta puede ser muy esclarecedora. Hay que ser valiente para mezclar la magia y la religión, y también hay que tener muy claro este siglo XX que terminó y estos enfrentamientos que uno puede reconocer en la historia del allá o del aquí, depende cómo lo mire, sí, depende de dónde está el protagonista, y fuerte. Sí, bueno, esa es otra cosa que está muy marcada en la historia. Te decía, una es esto de la migración, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la historia de la gente que vive ahí, pero en especial de una familia más en particular. La otra cosa que lo marca mucho es esto, la magia y la religión. Uh-huh. Estas personas que llegan desde la allá traen sus creencias, sus vivencias, sus oficios también. Por eso hice un poco una investigación sobre... Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos acá en nuestra misma Córdoba, los que traían, muchos de los inmigrantes italianos, por ejemplo, eran agricultores, trabajaban el tema de la lechería. Acá también hay una familia que se dedica a la fabricación de vidrio y los vitró, una familia francesa.
está, ¿no?, en el pueblo, no es que sea la principal, pero y así los que sabían de la extracción de la sal, todos traían y con eso traen su religión, sus creencias, ¿no? Que ha pasado también. Y los pueblos originarios tenían sus propias creencias, que está muy ligada a la magia, a la hechicería, a este misterio, ¿no? Entonces todo eso se empieza a mezclar. Sí, y sobre todo en esta capacidad de la interpretación de los propios sueños y de... No les estoy contando el final para nada, les voy contando nada. Es más, les voy a dejar con toda esta intriga, porque sueños de los cuales me quiero despertar. No quiero estar ahí, quiero descubrir que alrededor mío todo está bien y como antes, pero mis sueños me están contando otra realidad. ¿No? Así nos pasa, ¿no? Así nos pasa. Y a mí se me pone la piel de gallina porque esto tiene mucho que ver con historias, por ejemplo, esto podría haber sucedido en Irlanda, podría haber sucedido en todos esos lugares donde los enfrentamientos religiosos han sido tan inútiles como terribles. Sí, bueno, acá hay muchos personajes marcados por el tema de la religión, de esa parte intransigente de la religión, ¿no? Sí. De esas costumbres tan arraigadas que no es lo mismo hablar de los ritos de la religión o de las reglas, digamos, que hablar de la fe, ¿no? Porque son cosas son diferentes, cosas ¿no? De que, bueno, pero eso está así, muy tomado ese tema en particular. Y bueno, te decía también del lugar, ¿no? Sí, que es un lugar, no sé si se alcanza a ver, pero esto blanco son fotografías de una salina. Esta en particular viajamos para sacarlas al noroeste de Córdoba, que en San José San José de las Salinas, y Lucio B. Mansilla, que ahí tenemos estas salinas de Córdoba. Pero bueno, podría haber sido, como decís vos, no es un lugar determinado, tiene un nombre ficticio, entonces podría haber sido, como decía recién, cualquier país de estos de América Latina, ¿no? Porque el idioma es el español, mezclado con los aborígenes, pero llegan estos europeos. Algunos buscando, sabemos, una mejor vida, pero también, como en el caso de la novela, hay algunos que llegan escapando de algo. Y eso también es un poquito misterio. Bueno, esa es la novela. Porque no quieren contar mucho, nada de la allá, y no quieren tampoco hablar de lo que les ha sucedido. Entonces, cuando uno no sabe, entonces creamos toda esta fantasía en nuestra mente. Exacto. Y se hacen los rumores, las ideas, y eso se va siguiendo a través de las generaciones. Y ellos, como no conocen lo que hay más allá de la salina, los pueblos tienen siempre un límite, ¿no? Los lugares, ya sea un lugar físico, a veces un río, una montaña. Hoy en la modernidad tenemos otro tipo de límites, a veces un paso, ¿no? Sí. Pero también están los límites imaginarios o mentales que nos hacemos de nuestro lugar, el lugar donde vivimos. Decimos, bueno, es hasta acá, es hasta allá. Y bueno, y para ellos la salina es infinita, no saben que existe más allá, creen que no hay nada. Hasta que uno de los personajes toma valentía, como decías vos, y va a descubrir qué hay más allá. Si es que hay algo. Bueno, a ver, ¿qué datos nos podés dar acerca de... Pero yo digo, ahora no vamos a entrar en eso, lo vamos a dejar para cuando volvamos a una pequeña pausa, pero voy dejando la pregunta. Hay una historia de amor que tiene momentos de todos los colores. Ah, sí. Así que ¿cómo se instala esa historia de amor a pesar de todo Hay varias historias de amor, pero creo que te referís a una. Creo que te referís a una en particular. Y bueno, como siempre, el amor, la pasión, a veces apareciendo donde no tiene que aparecer, ¿no? Sí. Y a veces es más acomodada, pero otras veces, como siempre se dice, una vez no elige, pero la situación se da de una manera. Lo dejamos ahí, ya volvemos enseguida.
Y volvemos con la pregunta, Adriana. Adriana docente, Adriana escritora para niños, Adriana investigadora. Adriana. Quedó una pregunta del antes de la pausa. ¿Cómo instalamos esta historia de amor, la historia central? Y vos me decís, hay otras historias de amor. Bueno, sin contar demasiado, contanos cómo es que pensaste la presencia del amor en realidades tan duras. Sí, bueno, estamos hablando acá de historias de amor de parejas, digamos, ¿no? Porque el amor tiene todas sus facetas, pero en este caso, sí, la principal justamente es la de la familia esta, que es la que se sigue a través de las generaciones, que al principio vemos una de sus hijas, ¿no? Y después, bueno, vamos viendo cómo se desarrolló eso, pero el amor, las historias de amor nunca son iguales, ¿no? Por ejemplo, hay este amor que a vos te tocó un poquito en esta primera lectura, es el amor entre André y María Gracia, que es una historia de paciencia, de espera y de aceptación, ¿no? Porque los dos quieren cosas diferentes. En un determinado tiempo más a futuro se va a marcar más la diferencia de lo que ellos quieren. Cada uno quiere un mundo y les cuesta mucho conciliar. Entonces, la escena a la que vos te referís, que no se la vamos a spoilear como dicen los chicos porque está bastante al final, es una escena así muy fuerte, muy esperada, y es de un amor que regresa, ¿no? De una vuelta al amor, y ya también con los cambios, porque con el tiempo todos vamos cambiando y los personajes también se van desarrollando, ¿no? No es lo mismo en su juventud, a cuando son un poco más grandes, cuando son papás, etc. Después hay un amor muy revoltoso al principio, muy inesperado, que es el de uno de los personajes con una acusada, por lo cual él va como fuerza pública al pueblo, enviado justamente a supuestamente detenerla, investigar, y termina enamorado. Entonces ahí ya es un amor que, por eso te decía, a veces inesperado. Ahí está. Después, hay de todo tipo de amor. Sí, también hay un amor prohibido, ¿no? Que es el de Emily, con un señor que estaba casado. Entonces, bueno, hay otro tema también. Como ven, ¿cuántas páginas son? Y son unas 200 y pico de páginas. Pasa de todo. Sí. Pasa de todo y en diferentes lugares, y nos pone, en mi caso, me puso muchas veces frente a mí misma en situaciones de decir, claro, a mí me hubiera pasado lo mismo. En tal ocasión, en vez de decidir esto, si yo hubiera decidido tal otra cosa, y hubiera cruzado el puente. Uh-huh. Así es. Si me hubiera animado a cruzar el puente, ¿dónde estaría yo ahora? Claro, esas fronteras que tenemos, que antes hablábamos, que nos autoponemos. Sí, porque decimos, no, como esto, ¿no? Toda mi vida fue esto, ¿cómo lo voy a cambiar ahora? Dejarlo conocido para ir a lo misterioso, lo desconocido. Sí, eso pasa mucho en los personajes, en que algunos toman esa decisión y otros no. Otros lo ven como algo muy que les va a cambiar la vida, que va a traer desgracias, y que, bueno, en algunos casos sí fue, porque todos estos personajes, como la vida misma, van pasando, tienen sus miedos, sus amores, sus desamores, sus pérdidas, y bueno, claro, cómo lo van pudiendo afrontar. Es como esto que hablábamos al principio, esto del ahora, en la realidad que nos toca vivir cuando los hijos o los sobrinos se van a vivir a otro continente. Y entonces ya no es lo mismo, ya no es agarro el ómnibus y me voy a visitarlo. No es tan sencillo. A veces hay que agarrar un buque transatlántico, un avión. Son cambios muy grandes. Claro. Sí, nosotros como país hemos tenido movimientos así migratorios grandes, y ahora creo que, no sé si se está haciendo un registro o no, pero de esto de nuestros chicos, muchos profesionales que también se están yendo. Y a mí me gustó acá hacer un poquito foco en las personas y en las familias, porque muchas veces hablamos
de esto de cómo la migración cambió nuestro país. Sabemos cómo en nuestra provincia, y sabemos que tenemos zonas o localidades que está muy fuerte una presencia. Por ejemplo, tenemos Villa General Belgrano con la inmigración alemana, tenemos La Cumbre con la inmigración inglesa, al sur los galeses, y así hay muchos movimientos que han cambiado, y como decíamos antes, han traído sus oficios, su lengua, su arte, ¿no? Así es. Muy importante ha sido para nuestro país, pero muchas veces el foco se pone en eso, ¿no? En cómo Argentina, por qué tenemos este tipo de edificación, viste que se habla a veces la gente que estudia arquitectura, por qué los edificios son de esta manera, bueno, porque tienen influencia española, italiana, francesa. Y no hacemos tanto el foco en las personas. Entonces yo me dediqué un poquito más a eso. ¿Cómo cambió las familias? ¿Cómo se sintió esa persona que nunca más pisó su tierra? ¿Cómo se sintió esa persona que dejó seres queridos, ¿no? ¿Cómo se sienten estos chicos de hoy que van y caminan por un pueblo donde fue su bisabuelo, donde nació su abuela, ¿no? Sí. Es muy fuerte esto de el ir y venir constante del ser humano. Bueno, mi hermana pudo visitar el puerto de Santa María en Cádiz, donde nació mi abuela, nuestra abuela. Claro. Antes de venir es muy con la movilizante aquí, ¿no? Sí. Y tantas cosas que no sabemos, porque nosotros también tuvimos ese privilegio de haber viajado a la zona estuvimos en Italia hace unos años y visitamos Turín, y sé por documentos y todo que, por ejemplo, la familia de mi mamá decían piemontese, venían en sus documentos figuraba Torino. Pero bueno, después también a uno le explican que era algún pueblo cercano, y como era, digamos, la localidad más grande, todos le ponían. Y uno decir, bueno, ¿para dónde sería? ¿Por dónde habrán andado? Pero no sabes exactamente qué, porque también nuestros abuelos y bisabuelos se guardaban algunas cosas. No contaban tanto, algunos no tenían toda la documentación. Entonces, bueno, para los chicos me imagino esto de volver, es también interesante. Es fuerte, es duro. Yo creo que no tiene desperdicio. Es tocante, es una novela, y sin embargo nos llega como, desde lo ficticio nos llega la cercanía a los hechos que pueden haber pasado en tu familia, en tus vecinos. Hay que leerla, está muy linda, no duden. No la he podido terminar todavía, pero no veo la hora, así que no duden, está muy buena. Y esta novela fue presentada, es un premio, como dijimos al principio, al Fondo Editorial de la Municipalidad de Carlos Paz. Carlos Paz. Sí. Y hubo un evento, contanos cómo fue eso, cómo se llega a ganar un premio. Sí, bueno, así. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Carlos Paz todos los años lanza esta convocatoria, ¿no? A veces uno no se entera, pero bueno, hay que estar atentos, generalmente por octubre, noviembre, y hay años que es de novela y hay años que es de poesía. Por ejemplo, este último año fue de poesía. 24 que se concursó, eso va a salir en el 25, o sea, todavía no ha salido ese libro. Yo lo gané en el año 2023, me presento yo y a fin de año me comunican que había salido ganadora. Pero por cuestiones de ellos, también hubo cambio de gobierno y presupuestos y cosas, porque el premio es la publicación de la novela y después se presenta, que es muy interesante también el premio, ¿no? En ese sentido, porque uno puede acceder a eso que es bastante, a veces costoso, es difícil. No me la entregan ese año, sino que la entregaron recién el año pasado, en el 2024. Y se juntó con el próximo ganador, entonces lo presentamos los dos juntos, que estuvimos ahí, lo presentamos en la Municipalidad de Carlos Paz y después en la Feria del Libro de Carlos Paz también. Así que, bueno, por ejemplo, ahí nos dieron estas carpetitas, que esta está hecha con la tapa del libro, ¿ven? Departamento de Artes Visuales y Literarias Salón Risuto, que bueno, esto
que el Risuto tiene muchas actividades en cuestiones de todo lo que sea artística, literaria. También ahí está la biblioteca del autor local, donde el libro se encuentra también. Y también conmigo ganó, digamos, como se habían juntado los dos, Ramón Ernesto Moyano, que es un libro muy interesante, Maldito Juramento. También es una novela con fondo histórica, con una investigación mucho más profunda que la mía, porque es bien detallista en cuanto a los hechos históricos, que también es un colega muy valioso como para conocerlo. O sea que tendríamos que invitarlo también. Tendrías que invitarlo. Y los dos libros tienen la declaratoria de Carlos Paz de interés cultural, así que los dos, bueno, honrados con eso, felices. Hermoso, hermoso, y realmente un placer que hayas podido venir. No, el gusto es mío, Adela. Y bueno, y nos queda ahora en todo caso que seas mediadora y traernos al otro autor, sí, por supuesto. Porque todo lo que sea novela histórica tiene doble interés. Una es la ficción, ¿no? Y como en el caso tuyo, que has unido tantas cosas en un solo texto, en este otro caso también, y nos gustaría leerlo también, así que te vamos a nombrar embajadora frente al otro autor para que puedas venir con él también. Y también charlar cómo vivieron juntos en ese momento la experiencia de la presentación en el Salón Risuto en Carlos Paz. Sí, fue muy lindo, y la verdad que venían todos los premios presentándose cada año el que había sido ganador, digamos. Y a nosotros nos tocó esto de salir los dos juntos, digamos, o sea, yo ya había salido, después salió él, pero todas las cosas hicimos juntos, de ir a la biblioteca del autor local, presentarlos en Carlos Paz, y uno lo puede tomar como algo negativo, yo lo tomé como algo positivo. No, me parece estábamos juntos, nos apoyábamos, los temas en algún punto se tocan, ¿no? No nos conocíamos de antes. Así que, pero muy interesante, y es un concurso que se hace siempre, así que el que tenga deseos de escribir, que se anime, y hay muchos concursos, sí, hay muchos, y Punilla tiene gente para invitar, Adela, muy valiosa en todo Punilla, y toda nuestra provincia, por supuesto, pero digo porque es lo más cercano a lo que uno conoce. Y hay muchas actividades literarias en la zona que son para aprovecharla realmente, disfrutar. Nos han puesto un desafío, así que nos vamos a poner a trabajar para que este año, 2025, podamos retomar aquella querida actividad de los viernes de escritores, aunque sea, no sea en biblioteca, aquí en estudios. Gracias. No, gracias a vos. Gracias por estar. Nosotros seguimos en Mate o Café.